Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video tengo ganas de hacer un cierre de lo que fue la clase 2 o de lo que está haciendo para ustedes la clase 2, si la están haciendo ahora. Hoy es lunes y está comenzando la clase 3, así que, bueno, termino este video y en un rato voy a tratar de hacer un video de introducción sobre la clase 3. Si recién están poniéndose al día, no se preocupen, les recuerdo una vez más que los foros y las actividades, hay un foro por clase, que es el foro 2, y todas las actividades que permanecen abiertos para que ustedes puedan participar, solamente cierra el foro 1. El foro 1 de la clase 2 va a cerrar el miércoles porque tuvimos el feriado, pero va a permanecer el 2. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es como un pequeño cierre en base a lo que ustedes estuvieron compartiendo en el foro 1, señalando algunas cositas que estuve viendo por las dudas que me hayan quedado claras, explicarlas un poquito y bueno, y después hablar un poco sobre el resto de las actividades que hubo. No significa que yo lo que les cuente ahora no les haga igual pensar y no les haga igual participar en el foro de un modo consciente y pensante, pero bueno, también cualquier duda que tengan, por favor, la escriben a continuación y, y más bien que lo conversamos. Entonces, como les decía, en la clase 2 estuvimos profundizando sobre lo que eran los números racionales. Que si recuerdan, los números racionales que vimos en la clase 1, que fueron presentados en la clase 1, son aquellos números que pueden ser expresados como un cociente, es decir, como una división o una fracción entre dos números enteros. Y entonces el primer ejercicio nos preguntaba algo que no vi que hubiera mucha confusión generalizada, porque creo que todos y todas estuvimos en esta situación alguna vez, de estar en una heladería y pensar, ¿qué es mejor? ¿Llevo el kilo de helado en cuartos? ¿Llevo el kilo de helado en medios? ¿Cómo hago? Y lo que nos preguntaban era que, utilizando potes de medio kilo y de un cuarto kilo, acá podemos poner que medio, lo que podemos escribir como un medio, ¿no es cierto? Y un cuarto lo podemos escribir como un cuarto, ¿sí? Ahí va. Entonces, lo que les decía es que esta es una situación que es bastante común, probablemente nos hayamos encontrado con esta situación alguna vez, y nos preguntaban de qué forma podemos formar un kilo de helado, y si había una sola forma de armar el kilo. Entonces, bueno, por supuesto que siempre que hay una pregunta, la idea es que ustedes justifiquen por qué tienen esa respuesta, porque si no es sí o no y que embole. Entonces, en general, las respuestas fueron sí, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, esta es una forma de hacerlo, con 4 potes de un cuarto de kilogramo, ¿sí? Ahora, empezando a adentrarnos en las funciones, esto nosotros lo podríamos escribir como esta suma, ¿sí? Tenemos un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto. Acuérdense que cuando con las fracciones, si tienen el mismo denominador, es decir, la parte de abajo, podemos sumar directamente la parte de arriba. Acá se está alargando una tormenta, parece. Y lo que tenemos como respuesta, como resultado, es 4 cuartos, ¿sí? Que 4 cuartos es un entero, ¿sí? Está todo completo, es decir, 1 kilogramo. La otra opción sería decir, bueno, tenemos 2 de un cuarto y medio kilo. Y acá la cuenta quizás se pone un poco más que tenemos que hacer otra cosita. ¿Por qué? Porque tenemos que un cuarto más un cuarto son 2 cuartos. Y más un medio, pero fíjense que acá tenemos el asunto que es tienen distinto denominador, ¿sí? Entonces yo no puedo sumar directamente esto. Lo que tengo que hacer es encontrar la forma de que tengan el mismo denominador. Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso lo puedo hacer encontrando la fracción equivalente, por ejemplo, de este 2 cuartos. Si yo divido arriba y abajo por 2, es decir, acá me queda 1 y acá me queda 2, tengo una fracción que es equivalente, es decir, la proporción no se modificó, es decir, tengo un medio,
con esos 2/4 yo hice un medio kilo de helado, y le sumo el otro medio kilo, y tengo de vuelta el entero, ¿sí? En este caso, como lo estoy expresando en base al medio kilo, 2/2, ¿sí? Pero que es 1 kilogramo. Y, a ver, voy a borrar esto. Y luego, por último, otra opción sería 2 medios kilos de helado, ¿sí? Medio kilo más medio kilo, de vuelta tenemos el 2 enteros, perdón, el 2 medios, que es decir, es un entero, que nos da 1 kilo. Vemos cómo este foro, generalmente van a notar que los primeros foros de cada clase son un poco más introductorios y los segundos ya son un poco más profundizando en el tema. El siguiente también es un momento clásico de nuestras vidas, que quizás vamos a la panadería y compramos 3/4 kilos de pan, y después decimos, ¿sabes qué? Agregamos un cuartito más, porque me parece poco. Y en general, la respuesta generalizada de todos fue, bueno, ¿cómo lo obtuve? Haciendo 3/4 más 1/4, eso me da 4/4. Pero en realidad, nosotros, esto es lo que lo podemos ver de esta forma, pero en realidad, la cuenta que yo estoy haciendo es hacer 4/4 menos 3/4. Y eso me da lo que me resta, ¿sí? Quizás es un detalle, pero es un detalle para que tengamos en cuenta de cuál es la cuenta que estoy haciendo en realidad, porque todos hicieron probablemente esa cuenta, cuánto tengo 1 kilo entero, tengo esos 3/4 de pan, bueno, ¿cuánto me falta? Me falta 1/4. Y fíjense que estamos empezando a tener la noción del entero, ¿sí? El entero sería como la totalidad de el uno, ¿sí? El todo, el uno. Y eso es lo que nos preguntaban en el ejercicio 3, que cuánto le falta a 7/35 para formar un entero. Bueno, acá lo mismo. Yo lo que tengo mi entero son 35/35, ¿sí? Que nuevamente, si esto lo paso a un número, esto me va a dar 1, pero como fracción lo tengo partido de esta forma, ¿no? Con un denominador de 35. Tengo el mismo denominador, porque estoy partiendo de una fracción que tiene el mismo denominador, estoy armando el entero en base a esta fracción con denominador de 35, a este 35 le resto 7 y me dice que me quedan 28/35 para formar un entero. ¿Sí? Para formar 2 enteros, ¿cuánto me falta? Bueno, ¿cuántos son 2 enteros? 2 enteros, fíjense que va a ser el doble. Si un entero eran 35/35, bueno, yo voy a tener que multiplicar por 2. Pero fíjense que solo multiplico por 2 la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si multiplicara arriba o abajo, volvería a tener una situación donde sería una fracción equivalente, ¿sí? Si arriba y abajo me queda 70/70, esto de vuelta me da 1. Pero si yo hago 70 dividido 35 en la calculadora y lo paso a número, me va a dar 2. Es decir, 2 enteros. Y de vuelta, a esto le resto la fracción de la que partí, 7/35 y me da que lo que le falta para formar 2 enteros son 63/35. En base a esto quiero hablar del ejercicio, no me acuerdo si era el ejercicio 1 o era el ejercicio 2, ya me olvidé, perdón, no lo anoté acá, pero una de las actividades nos proponían un poco empezar a jugar con esta idea de entero, ¿sí? Y fíjense que en esta actividad nos daban distintas fracciones y nos preguntaban si esta fracción era menor que la mitad del entero, superaba el entero, es la mitad del entero o es mayor que la mitad del entero. Entonces fíjense que en todas estas opciones nuevamente se nos repite el concepto de entero. Por ende, para poder hacer esto, lo primero que tenemos que saber es qué es el entero, ¿sí? ¿Cuál es el entero en este caso? Me detengo un momento para que lo piensen ustedes, si quieren. El entero en este caso es 20/20. Si tengo 8/20, el entero, para que esta fracción tenga todas las partes de cómo está dividida esta fracción, es 20/20. Y fíjense que acá también me preguntan, ¿es menor que la mitad del entero? ¿Es mayor que es la mitad del entero? ¿Es mayor que la mitad del entero? Entonces, lo que tenemos es nuevamente
Otra pregunta, bueno, yo ya sé cuál es el entero, pero ¿cuál es la mitad del entero? Bueno, la mitad del entero, para encontrar la mitad del entero, lo que tengo que hacer es dividir el numerador por 2, es decir, divido la parte de arriba por 2. Y en este caso encuentro que el entero es 10 veinteavos, ¿sí? Imagínense que yo tengo, vamos a hacerlo así medio brutamente, pero que yo tengo acá una pizza, o bueno, no sé qué es, que lo estoy dividiendo, acá ya estamos en 8. Bueno, supongamos que esto lo puedo partir en 20 partes iguales, ¿no? Sin hacer mucho lío, voy a tratar de hacerlo. Imagínense que estamos llegando a las 20 partes iguales. Acá tenemos, creo que 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, tenemos 16, pero imagínense que son 20. La mitad sería, bueno, toda esta parte, ¿no? La mitad de mi torta, ¿sí? Que en este caso, imaginándonos que acá lo que les puse verdaderamente son 20 porciones en total, son 10 porciones de esa torta, ¿sí? Quizás es medio pavo lo que les estoy diciendo, pero a veces quizás viene bien como imaginárselo en un objeto, para, no sé, para simplificar. Bueno, entonces, una vez que conocemos cuál es nuestro entero y cuál es nuestra mitad del entero, podemos saber, ¿este valor es menor que la mitad del entero? Es decir, 8 veinteavos, ¿es menor que 10 veinteavos? ¿Supera el entero? No, de ninguna manera supera el entero, porque fíjense que el valor del numerador, es decir, el valor de arriba, es más chico que el valor de abajo. Por ende, no lo supera, lo va a superar a partir de que pase el entero. Entonces, ya sabemos que no supera el entero. Sabemos que no es la mitad del entero, porque la mitad del entero es 10 veinteavos. Y nos pregunta si es mayor que la mitad del entero. Entonces, acá estamos en decidir entre estos dos. Bueno, en este caso, fíjense que 8 es menor a 10, ¿sí? Por ende, es la mitad, es menor a la mitad del entero. Paren que borro rápido acá. Y les muestro otro de esta misma actividad, que nos dan 12 24avos. De vuelta, encuentro el entero. El entero lo encuentro a partir de mi denominador. 24 24avos es el entero. Si tengo dudas, hago la división. Si me da 1, está bien. Si me da cualquier otro número, ya no es un entero. Lo divido por 2 y encuentro cuál es la mitad. La mitad es 12 24avos. Bueno, en este caso es bastante fácil la respuesta. ¿Por qué? Porque es menor, supera, es la mitad o es mayor. Bueno, justito estamos encontrando que 12 24avos es la mitad, es lo que acabamos de calcular como la mitad del entero, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestra respuesta correcta es la C, ¿sí? Es la mitad del entero. Pasamos al siguiente. Si la cámara me toma, ¡apa! Se me quedó colgadito esto. Ahí va. Tenemos entonces, para que borro este, ahí va, ahí borré ese. Tenemos de vuelta 13 quintos. Acá ya tenemos algo distinto, ya de base podemos ver algo distinto. Podemos ver que el valor 13 es más grande que 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el entero? El entero es 5 quintos. Nuevamente, lo que define mi entero es el denominador. Y lo divido por 2, y acá pasa algo particular. Fíjense que yo no puedo encontrar la mitad de cualquier fracción. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Acá estoy encontrando una fracción que es 2,5 sobre 5. Y se acuerdan cómo empecé este video, recordándoles que un número racional era un número que se formaba por el cociente entre dos números, ¿sí? Enteros, ojo, entre dos números enteros. Y este es un error que vi en alguno de sus aportes, que bueno, que este es el momento para remarcárselos, igual ya también les comenté en el foro. Acuérdense que siempre que ustedes escriban algo en el foro, yo voy a estar leyéndolo, no es que lo escriben y me olvido. Yo lo leo y en base a eso les hago, bueno, los aportes que sean necesarios al momento. Esto no es un número racional. Fíjense que esto, bueno, me va a dar un número, pero me va a dar un número irracional, 2,5 dividido 5,
Pero no importa que no conozcan en este caso la mitad del entero. ¿Por qué? Bueno, y acá les recuerdo, les dejo escrito, por si lo quieren leer, que un número racional, acá me queda un sí de más. Este sí, olvídenselo, a ver si lo puedo borrar. No, no creo. Este sí, olvídenselo, lo tacho acá. Un número racional se puede escribir como fracción, es decir, como cocientes de dos números enteros, ¿sí? Pero, fíjense que en este caso, ¿cuál es el entero? Es 5 quintos. Entonces, ¿esto qué? ¿13 es mayor a 5? Sí, 13 es mayor a 5. Por ende, en este caso estamos superando al entero. De vuelta, si tengo dudas, lo que puedo hacer es hacer la división. Si hago 13 dividido 5, ahora no tengo la cuenta hecha, pero me va a dar un número probablemente mayor a 1. No solo mayor a 1, sino que me va a dar un número mayor a 2. Hagan la prueba y van a ver. Bueno, y entonces, en base a esto, quiero pasar a recordarles lo que les conté en el video introductorio, que es que las fracciones tienen esta característica particular que de que según cómo yo, que yo las puedo expresar de muchas formas distintas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se mantenga la relación que hay entre el número de arriba y el número de abajo, es decir, la relación que hay entre el numerador y el denominador, ¿sí? Fíjense que en este caso inicial yo les había mostrado, en el video introductorio les mostraba, bueno, tengo esta torta que la puedo dividir en dos partes, por ende si tengo una parte de estas dos partes, tengo la mitad, un medio, pero la puedo dividir en 4 partes. Acá tenemos un poco el caso del helado, ¿no? Que podemos hacer el helado con cuartos, el kilo de helado con 4 cuartos, o con 2 medios, o la relación entre ambos, ¿sí? Y lo puedo seguir partiendo infinitamente, y por eso es que los números racionales son infinitos también. Fíjense que acá lo podemos ver en una recta numérica. Yo puedo dividir esta recta numérica en 3, es decir, acá tengo el 0, acá tengo el 1/3, acá tengo el 2/3, acá tengo el 3/3 que corresponde al entero, ¿sí? Acá lo puedo escribir de vuelta por las dudas. Esto sería igual a decir 3/3, ¿sí? Y bueno, si esto lo multiplico por 2, fíjense que lo multiplico por 2 arriba y abajo, es decir, 2 por 2 es 4, y 3 por 2 es 6, entonces paso de acá a acá. Perdón. Paso de acá a acá, ¿sí? Pumba, multiplicando por 2. Por 2. Y fíjense que acá tengo otro caso. Ahora, en este caso, pasé directamente de esta fracción 4/6 a esta fracción 6/9. ¿Por qué tendría que multiplicar yo a esta fracción 4/6 para que me dé 6/9? Bueno, en este caso, para lograr eso, probablemente tenga que hacerlo con un número decimal, y acá tengo una cosa mucho más fácil, que es que fíjense que 2 es múltiplo de 6, y 3 es múltiplo de 9, y en ambos casos se llega de uno al otro multiplicando por 3, ¿sí? Fíjense que 2 por 3 es 6, y 3 por 3 es 9. Entonces lo que estoy haciendo a medida que voy pasando de fracción equivalente a fracción equivalente, aumentando, estoy como logrando de alguna forma una definición mucho mayor, ¿sí? Y lo que vamos a ver es lo que ya les conté en el video introductorio que ustedes estuvieron viendo en el foro 2 y en los ejercicios las actividades de la clase, es que, de vuelta, yo puedo tener infinitos números entre estos números, ¿sí? Ahora, fíjense que acá yo voy a llegar a un punto en el que, de vuelta, acá sí ya no voy a poder simplificar más esta fracción equivalente a una más pequeña, ¿sí? Ojo, no es que yo acá divido por 2, arriba y abajo, entonces alguno me queda con decimal, o no me hagan ninguna de esas cosas que llora mi corazón. Bueno. Voy a borrar rápido esto para pasar a la siguiente, que es la actividad 3, donde en la actividad 3 la idea era trabajar con este concepto de fracciones equivalentes. Entonces, de vuelta acá lo mismo. Fíjense que lo que tenemos, nos dan varias fracciones y nos preguntan a qué son equivalentes.
Y estas son todas las opciones que nos daban, ¿sí? Acá, bueno, yo quería hacerme la misteriosa, pero se ve que no lo borré. Pero bueno, olvídense que acá está la respuesta y pensémoslo juntos. Bueno, tengo 20 doceavos. Esto es equivalente a alguno de todos estos números, ¿sí? Ahora, lo que yo tengo que ir viendo es a qué número podría ser equivalente. Fíjense que en este caso la relación es que el número de arriba es mayor al número de abajo, ¿sí? Entonces, esa relación de base se tiene que cumplir. Por ende, este lo descarto, porque este es más, porque fíjense que este número es menor al entero, ¿sí? Este lo descarto porque nuevamente es menor al entero. Este lo puedo dejar porque es mayor al entero, pero fíjense, acá ya tenemos un asunto, que es que el denominador, es decir, el número de abajo, también es 12. Entonces, si el denominador también es 12, no hay forma que yo pueda cambiar el número de arriba sin que se cambie el otro, ¿no? Es como que están el denominador y el numerador en cuando uno quiere calcular una fracción equivalente, están unidos como carne y uña. Iba a decir culo y calzón, pero me parecía poco cortés, pero bueno, ya lo dije igual. Entonces, también ya sabemos que esta tampoco es, porque aunque sea un número mayor al entero, ya me doy cuenta por cómo es el denominador que no. En este caso, ojo que esta podría ser. ¿Por qué? Porque 5 tercios, fíjense que es un número mayor al entero, ¿sí? Y lo mismo con 9 séptimos. Lo mismo con 2 quintos, no. Con 2 quintos no, es menor al entero, y 3 quintos es menor al entero. Entonces, bueno, acá tengo que ver por qué número yo podría dividir a 20 para que me dé 5, por qué número yo podría dividir a 12 para que me dé 5, ¿sí? Bueno, si yo divido a 20 por 4, me da 5, es decir, 20 dividido 4 me da 5, y 12 dividido 4 me da 3. O sea que de repente acá tenemos un ganador, ¿sí? Es decir, si yo hago esto y lo divido, bueno, me queda medio feo, pero lo divido por 4 arriba, lo divido por 4 abajo, esto me va a dar 5 tercios, ¿sí? 5 tercios. Y bueno, y justo 9 y 7 no son múltiplos de 20 y de 12, así que este también lo descarto, pumba. Bueno, ahí ya tengo el primero. Este es un truco que yo hago, esta es una técnica que yo hago, quizás ustedes tengan otras, estaría buenísimo si me las quieren contar. Quizás otra forma que se puede hacer es hacer esta división y todas estas divisiones y ver si los números, cuando lo pasamos al número decimal o número entero, son también afines. Fíjense, en 2 cuartos, tenemos ahora un caso donde ya sabemos que 2 cuartos, por cómo vimos que se formaba el kilo de helado, que 2 cuartos es un medio, ¿sí? Es la mitad. Entonces, fíjense que lo que podemos hacer es acá buscar qué fracción de acá, el número del numerador es la mitad del número del denominador, por ejemplo, esa sería otra técnica. Bueno, justo en este caso la respuesta ya está, que es la primera, es 13/26, ¿sí? 13 es la mitad de 26. Bueno, y así sucesivamente. Por favor, si tienen dudas de cómo encarar esto, me escriben infinitamente, todas las veces. Y luego les quería hablar de, no sé por qué, no me estoy yendo, porque, ahí va. Bueno, y luego les quería hablar de la densidad de los números racionales. Que si se acuerdan, yo también en el video que hice de introducción, les mostré cómo era el tema de la densidad de los números, que es un poco lo que ya estuvimos viendo, ya estuvimos viendo en este video, que en realidad a medida que yo voy agrandando mi escala, ¿no? Agrandando la cantidad, en este caso, de decimales que tiene un número, yo puedo ir encontrando una infinita de números. Acá en este caso me planteé en 5,247, pero podría seguir ampliando esta escala y seguir encontrando números. Esto es lo que me dice, bueno, algo muy denso, ¿no? Imagínense, bueno,
el tren en horario pico es algo muy denso, está muy lleno de gente. En este caso, bueno, todos los números están todos pegoteados entre sí, en realidad. Solamente que, bueno, para no volvernos locos, los ponemos con unas escalas un poquito más amplias. Y quería hacer profundizar un poquito en esto, porque quizás con las fracciones es un poquito más complejo. Bueno, imagínense acá, yo tengo una recta numérica, acá sigue para el infinito, acá también sigue para el infinito y para el menos infinito. Y acá de vuelta esto lo tengo fraccionado en cuartos, ¿sí? Tengo un cuarto, tengo 2 cuartos, tengo 3 cuartos, tengo 4 cuartos y llegué al entero, ¿no? Partí de lo que sería 0,25 y llegué al entero. Ahora, yo esto también, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo esto, fíjense, imagínense que acá también, acá me faltó, pero lo voy a anotar para no faltar a la verdad, que acá, perdón, más o menos acá, la escala no está muy bien, pero acá que tengo, y bueno, acá tengo el 0 cuartos, ¿sí? Que es el 0, básicamente, porque 0 dividido por cualquier número es 0. Entonces lo que yo puedo hacer para ir afinando esta escala es decir, bueno, yo esto si lo multiplico por 2, obtengo nuevamente fracciones equivalentes, que son las mismas, pero fíjense que acá lo que puedo hacer es tener mayor definición, ¿sí? Y acá lo que me preguntaban en el foro 2, por ejemplo, y de lo que se trata el ejercicio creo que 4 o 5, es de ver si verdaderamente hay números infinitos entre uno y otro o hay números finitos. Bueno, en este caso, si yo dijera, bueno, entre la fracción 3 cuartos y la fracción 4 cuartos, si me quedo dentro de fracciones con el mismo denominador, no hay ninguna otra fracción, ¿sí? Tengo que saltar directamente de acá a acá, ¿sí? Imaginen, ¡ay no! Para atrás. Imagínense que era antes de apretar el siguiente botoncito, es como que no tengo, como si tuviera que saltar, ¿no? Son como, me imagino como un videojuego, pienso como en el Mario Bros, por ejemplo, no sé si estoy siendo muy vieja, pero bueno, ¿vieron cuando el Mario Bros tenía que saltar como de un lugarcito a otro para ir encontrando las moneditas? Bueno, acá igual, yo no puedo encontrar una cosa con este mismo denominador entre uno y el otro. Pero, utilizando fracciones equivalentes, me doy cuenta que, bueno, sí, acá, entre el 3 cuartos y el 4 cuartos, sí encuentro otra fracción, que es el 6 octavos. Y que en realidad, perdón, el 7 octavos. El 7 octavos está entre el 3 cuartos y el 4 cuartos, o entre el 6 octavos y el 8 octavos, ¿sí? Porque son equivalentes. Nuevamente me dicen, bueno, pero entre estos dos sí que no hay nada. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que yo puedo nuevamente encontrar fracciones equivalentes. Fíjense que a esta fracción equivalente puedo llegar multiplicando estas fracciones por 4, ¿no? Fíjense que lo que estoy haciendo es multiplicar arriba y abajo por 4, o multiplicando estas otras fracciones por 2, ¿sí? Son distintas formas, hay infinitas formas de llegar, de pasar de fracción equivalente a fracción equivalente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy achicando los saltos que yo tengo que pegar entre esas moneditas que yo quiero agarrar, ¿sí? O, hablando matemáticamente, lo que estoy haciendo es estoy encontrando fracciones que se encuentran dentro de estas otras fracciones, mostrando que hay una infinidad de fracciones entre dos fracciones dadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números racionales son densos, que era una de las propiedades de las que habíamos hablado y que habíamos visto. Fíjense que acá, esta es la actividad 4, como les decía. Bueno, acá de vuelta tenemos algunos ejemplos. Nos dicen, bueno, entre las fracciones 3 séptimos y 5 séptimos, ¿hay infinitas fracciones? ¿No hay ninguna fracción? ¿Solo puedo hallar la fracción 4 séptimos? Si yo puedo toquetear, si a mí me dan la opción de toquetear la fracción, de encontrar fracciones equivalentes, de toquetear el denominador, por ende el numerador, bueno, entonces van a haber infinitas fracciones, ¿sí? Y si a alguien no lo estoy convenciendo todavía de esto, me avisa y trato de convencer a toda costa.
Pero, por ejemplo, tenemos otras actividades, como por ejemplo, esta, otro ítem dentro de la actividad 4, que nos dicen, bueno, tenemos una fracción que son 5 onceavos y otra fracción que son 9 onceavos, y nos dicen, tenemos que elegir entre estas tres opciones. Hay tres fracciones con denominador 11. Estas son, entre ellas, ¿no? 6 onceavos, 7 onceavos, 8 onceavos. No existe ninguna fracción con denominador 11 entre ellas. Y hay infinitas fracciones con denominador 11. Bueno, acá tenemos justo el caso contrario a este. Con denominador 11 solamente voy a encontrar estas fracciones. ¿Por qué? Porque entre medio, que vi en algún caso, alguna persona me dio como un ejemplo, acá fue uno de los casos donde vi que alguien me ponía un decimal en una fracción y mi corazón lloró, que yo no puedo, entre estas dos fracciones, yo voy a tener el 6 onceavos, el 7 onceavos y el 8 onceavos, pero no voy a tener el 6,6 onceavos, el 6,78 onceavos, porque de vuelta, eso no es un número racional, eso es lo que vimos al comienzo de nuestra... Bueno, en realidad no es un número irracional. Si yo lo multiplicara, podría expresarlo como un número racional, pero expresado de esa forma no es un número racional. Entonces, lo que les quería mostrar, siguiente, era esta actividad, que era la actividad 5, por último, que un poco como que unifica todos los conceptos que estuvimos viendo en la clase, por eso está bueno que la hagan, que nos dan comparaciones entre fracciones, ¿sí? Por ejemplo, esta 23 décimos y 16 décimos. Y nos dicen, bueno, comparemos entre estas fracciones y elijamos la opción correcta. Bueno, 23 décimos es mayor que 10 décimos porque tiene el mismo denominador, pero el numerador es mayor. Son iguales pero equivalentes. 16 décimos es mayor porque supera al entero. Bueno, en este caso, un poco ya lo vinimos hablando. No pueden ser equivalentes, vamos de arriba para abajo. No, vamos por la D, perdón. No pueden ser equivalentes, ¿por qué? No pueden ser equivalentes porque acá yo tengo el mismo numerador y el mismo denominador y distinto numerador, ¿sí? Ya lo que dijimos con las fracciones equivalentes es que tienen que ir cambiando al unísono. Por ende, una fracción equivalente de 23 décimos puede ser 46 veinteavos, ¿sí? Si yo multiplico por 2 arriba y abajo, pero no puede ser una fracción que tenga el mismo denominador y distinto numerador. Sería si no igual 23 décimos. La C, 16 décimos es mayor porque supera el entero. Está bien, 16 décimos supera el entero, pero 23 décimos, ¿supera el entero o no supera el entero? Bueno, en este caso, ya sabemos que no, que va a superar el entero, porque es más grande que el denominador, pero ya sabemos entonces que al tener un mismo denominador, lo que me define si una fracción es más grande o más chica, va a ser el número de arriba, ¿sí? Si el numerador es mayor, entonces la fracción es mayor. Fíjense en este caso, acá lo que tenemos son dos fracciones, y de vuelta, si dudo en la respuesta que puse, bueno, puedo agarrar y dividir 23 dividido 10 y 16 dividido 10. Ojo, está bueno que esto sea algo para chequear su respuesta. No, traten de utilizar la fracción, porque la idea es poder aprender a manejarse con fracciones, porque a veces las fracciones nos van a sacar de un montón de aprietos. Ya van a ver. Al comparar estas fracciones, ¿cuál es la correcta? Bueno, tenemos 5 décimos y 3 séptimos. 5 décimos es mayor porque su denominador es mayor que en 3 séptimos. El denominador no me dice nada. ¿Por qué? Porque yo podría tener llevarla, multiplicarla arriba y abajo por 10.000 millones. Bueno, no, vamos a poner un número más. Por ejemplo, podría agarrar esta y multiplicarla por 10, ¿no? A mí me están diciendo que esta es mayor porque el denominador es más alto, ¿no? Entonces yo puedo agarrar esta, multiplicarla por 10 arriba y por 10 abajo, ¿no? Por 10 y por 10, y me va a dar 30 centavos. Por ende, fíjense que acá, bueno, perdón que,
Fíjense que acá, vuelvo a marcar, ahora el denominador este es más grande, por ende que ahora esta fracción es más grande, no debería serlo, porque al ser una fracción equivalente, estas relaciones se tendrían que mantener, ¿sí? Después me dicen, entonces esta ya sabemos que no. Me dicen, 3 séptimos es menor que 5 décimos porque su numerador es menor. Bueno, podría ser, pero fíjense que como tengo distinto denominador, yo no me puedo dar cuenta. Lo que podría tratar de hacer es encontrar una fracción equivalente a esta y una fracción equivalente a esta que, que tengan el mismo denominador, ¿sí? Por ejemplo, bueno, fíjense, acá yo ya agarré y multipliqué esto por 10 arriba y abajo y me quedó 30 centavos, bueno, podría multiplicar este por 7 arriba y abajo y que me quede 5 por 7 son 35 décimos. Bueno, ahí tengo otra forma de darme cuenta cuál es mayor, poniéndolas con el mismo denominador. Y luego, por último, me dan la opción C, entonces esta ya sé que no es, me dan la opción C donde me dicen que 5 décimos es mayor porque equivale a la mitad del entero, y 3 séptimos no llega a la mitad del entero. Entonces acá me están dando una forma para darme cuenta. La mitad del entero, bueno, en este caso, la mitad de este entero sería 3,5 sobre 7, que de vuelta lo que sabemos es que no podemos escribir eso como fracción. Pero sabemos que 3 está por abajo de 3,5. Por ende, esta es una explicación que a mí me convenció, si no de vuelta lo que pueden hacer es esta otra que les propuse, que es multiplicar acá, arriba y abajo por 7. Bueno, no lo acá, arriba y abajo por 7, perdón, 7 y por 7, y me va a quedar 35, ay, pero la pucha. Y me va a quedar 35, perdón, bueno, me va a quedar 35 centavos, que fíjense que 35 centavos, ahí sí yo puedo comparar el 35, lo tendría que haber escrito, ¿no? Lo voy a poner en contexto, perdón. 35 centavos es la, porque yo ya me fui a otro lado, perdón. Estoy haciendo cualquier cosa. A ver, voy a poner pausa un momento para arreglar esto. Bueno, perdón, lo que les decía es que tenemos este 35 centavos, que acá sí podemos ver que es mayor a este 30 centavos. Por ende, es otra forma en la que estamos viendo que 5 décimos es mayor a 3 séptimos. Como les dije, hay una infinidad de maneras, quizás ustedes ya tienen una manera que les refunciona y estaría buenísimo, también por eso está bueno cuando les pido que justifiquen, porque, bueno, está buenísimo, en este caso de las actividades no se puede porque está todo prehecho. Pero bueno, ya pasamos a la clase 3 después de esto, que la clase 3 es sobre porcentajes, que es algo que también todos hemos visto a lo largo de nuestra vida, de alguna forma u otra, en la escuela seguro, en nuestra cotidianidad cuando vamos a hacer compras y estamos ahí buscando descuentos, ver qué nos conviene, qué no nos conviene. Así que, bueno, les dejo un abrazo y los veo en la clase 3. Espero que estén bien y recuerden que cualquier duda que tengan, por favor consulten.